Estamos encantados de encontrarnos con esa dominicanidad internacional hoy domingo, día 1 de agosto del año 2019. Este es su programa Acción Popular que se produce en República Dominicana a través del canal Sport Vision, canal 35, y emitido en la ciudad de Nueva York por el canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Este programa llega gracias al esfuerzo de dominicanos que permiten, que trabajan y se sacrifican para que podamos conversar con ustedes cada domingo. Ellos son Ramón Penso, Manuel Marte, es el doctor Rubén Moronta y Marino Mejía. El doctor odontólogo Rubén Moronta, Marino Mejía, Manuel Marte y Ramón Penso son los responsables de que nosotros conversemos con ustedes cada domingo en la ciudad de Nueva York. Tenemos que comenzar con la noticia política a nuestro juicio más importante de esta semana, que tiene que ver con la vida de ustedes, con la vida electoral de ustedes, y es la anulación por parte del Tribunal Constitucional de artículos de la ley de partidos que violaban derechos de ciudadanos en República Dominicana y en los Estados Unidos. Tribunal Constitucional anula artículos de la ley 3318, limitaban derechos a ciudadanos. No son todos los derechos que esa sentencia anula, sino que hay derechos que ustedes deberían tener en la ley de partidos, que es a votar en las primarias internas de los partidos y a votar también por los candidatos para las elecciones de febrero. Yo he dicho y sigo diciendo que estas dos leyes, tanto la ley de Código Electoral como la ley de partido, son dos leyes discriminantes, discriminatorias. Le impiden a los dominicanos que están fuera ejercer la libertad del voto y sus derechos electorales. Las dos leyes. Y lo hacen adrede para dificultar la posibilidad de que ustedes que tienen posiciones independientes, que no dependen de la nómina pública, que no dependen de las ayudas, no puedan votar. Porque ustedes tendrían voto autárquico, voto autónomo. No tendrían que sujetarse a las necesidades de ningún gobierno. Por eso esa discriminación. Los periódicos se volcaron en cuanto a eso. Porque así se está jugando a la política en República Dominicana y en el mundo, podemos decirlo así. Porque lo que está pasando a nivel de lo que es migración, como los partidos políticos en el mundo, no solo en Estados Unidos, no aquí, están usando los temas migratorios como municiones políticas. Este endurecimiento que hace la UCIS para las reglas, para reconocer, para que un ciudadano reconozca a un hijo nacido fuera de Estados Unidos, nos está diciendo hasta dónde estamos llegando a una especie de tiranía electoral. Eso es lo que estamos montando, usando las elecciones, tanto aquí como allá en Estados Unidos, para ejercer decisiones, resoluciones, leyes tiránicas, leyes discriminantes, porque el hecho de que un padre norteamericano no pueda otorgar ciudadanía, sino que tenga que pasar por un proceso para que su hijo tenga la ciudadanía o la residencia en los Estados Unidos, está diciendo mucho de cómo se formó esa nación. Lo que está pasando con hijos enfermos en los Estados Unidos para otorgar el visado a madres que quieren acompañar a sus hijos en un proceso tortuoso de enfermedad y todas las dificultades, y que tampoco puedan estar cubiertos sus derechos, su protección para estar allá, sino que son sujetos de deportación también los padres que están atendiendo hijos enfermos con enfermedades terminales inclusive. Nada más esta semana se publicó que el representante Adriano Espaillat consiguió el visado humanitario para una madre dominicana que tenía un hijo en Estados Unidos sufriendo de cáncer en Nueva York. Toda esa crueldad política, toda esa crueldad electoral, esa crueldad social, esa crueldad de Estado, la tenemos que estar soportando, porque no tenemos una política bien servida, porque los partidos políticos no están sirviendo bien
no tienen como centro de sus actividades políticas a la sociedad, ni tampoco a los ciudadanos, ni la vida social, ni la vida ciudadana de los Estados Unidos. Esos ejemplos que dicen mucho de lo que es la política, nos está llamando a prestar atención a quienes estamos colocando en la responsabilidad de representarnos en los diferentes cargos de la administración pública del Estado, desde lo que son concejales hasta lo que son alcaldes, desde lo que son representantes estatales a lo que son representantes federales o senadores estatales y senadores federales. Tenemos que pensar, repensar el derecho, el ejercicio de votar, el ejercicio de delegar nuestra representación, en quienes estamos delegando esa representación, cuando hay un ensañamiento contra esa misma persona que vota, para dificultarle la vida a esa misma persona que vota. Eso que estamos haciendo, usando el proceso electoral para cebarnos con los migrantes, cebarnos con las clases más vulnerables, para goce de los que están estandarizados ya como ciudadanos, yo creo que es una insolencia. Yo creo que es una insolencia de la autoridad federal de los Estados Unidos. Es insolente. Son decisiones insolentes, decisiones indecentes. De la misma manera que lo que hace el Estado federal, lo que hace el Estado, la autoridad estatal, lo que hace la autoridad municipal con el premio, con la legalización de la marihuana. ¿Cómo entra en vigor y se anuncia como si fuera un éxito la ley que despenaliza el consumo de la marihuana en Nueva York? La marihuana no es mala, la cocaína no es mala, la heroína no es mala. Lo malo de la heroína, lo malo de la marihuana es cuando ese ser humano, para poder vivir, se hace indispensable el uso de la droga. Eso es lo que es difícil para una sociedad. Cuando la droga forma parte, es parte indispensable de la vida de un ciudadano. Hemos dicho que la prostitución, todas esas lacras sociales, no son malas en sí. Lo malo es cuando una mujer, para poder sobrevivir en una sociedad, tiene que vender su cuerpo, aceptar que le pongan precio a su cuerpo. Eso es lo que es malo. Lo malo de la droga es cuando en una sociedad permite que una droga sea indispensable en la vida de un ser humano. Y que esa ley, que ese Estado genera leyes para permitir, para legalizar esa aberración. ¿O es que no nos estamos dando cuenta los daños que estamos causando a la sociedad con este tipo de leyes? ¿Cómo no está el centro, no está el ser humano, la vida del ser humano, la vida de la sociedad en el centro de la actividad política? Un padre en Nueva York admite que mató a su hijo estando drogado en Manhattan. Padre admite que mató a su bebé estando drogado en el Bajo Manhattan. Yo le pregunto a quienes están hablando de legalizar la marihuana, de legalizar las drogas, que si no le preocupa eso, que un padre mate a su hijo y no se dé cuenta porque es dependiente de una droga. Es ahí donde la droga es mala. Cuando la droga forma parte indispensable de la vida de un ser humano. Esa es la maldad. Y cuando un Estado acopla esta aberración a la vida de un ser humano, eso deja de llamarse Estado y deja de llamarse también política. Deja de llamarse política. Hay que ver cómo están aumentando las muertes por sobredosis entre latinos en New York City. ¿Dónde está esa discusión? La muerte, ¿cómo aumentan las muertes por sobredosis de opioides entre latinos de Nueva York? Estamos preguntando
Cuando los opioides forman parte de la vida de un ser humano, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está esa sociedad? ¿Dónde están las instituciones socializadoras de ese Estado, de esa ciudad, de ese país? ¿Dónde quedaron? Y que tenemos que recurrir a la justicia. Tiene ese Estado para protegerse, oigan bien, de sus propias falencias, de sus propias aberraciones. Cuando ese Estado, para protegerse de sus propias aberraciones, tiene que multar a una multinacional como la Johnson & Johnson por la crisis de opioides en los Estados Unidos. Multarla con 572 millones de dólares a la Johnson & Johnson. Después que ese mismo Estado ha desatado, ha creado las posibilidades para que la droga, para que los opioides circulen sin ningún control. Ahora entienden el daño y están legalizando, están despenalizando el uso de marihuana. Esa política, ¿cómo se llama? ¿A quién responde esa política de flexibilización, de ataque al inmigrante? ¿A quién responde? ¿Qué se está resolviendo en la vida de los dominicanos en Nueva York con todos estos ditirambos políticos, todas estas resoluciones malsanas, dañinas a la sociedad y a la ciudadanía de la ciudad de Nueva York? ¿Qué estamos ganando? ¿Qué está ganando? ¿Qué está construyendo? ¿O es que acaso estamos destruyendo vidas? Estamos destruyendo la sociedad. Estamos destruyendo instituciones. Con todas estas formas, estas flexibilidades, estas complacencias políticas, nada más que electorales, que solo buscan un voto en nombre de la destrucción de una sociedad, de la destrucción del capital social, del capital comunitario, del capital medioambiental de un país. Eso es lo que estamos haciendo. Destruyendo capitales. Capitales que una sociedad toma cientos de años en construir. Destruir las familias, que es el núcleo de todo Estado, el núcleo de toda sociedad, que es lo que se está haciendo. Poniendo en riesgo la familia, tanto con la persecución, la llamada persecución, y las durezas para las leyes migratorias, como para esta legitimación del uso de opioides y el uso de marihuana en la ciudad de Nueva York. Vengo ahora. La República Dominicana está envuelta, igual que allá, en un debate insulso, sin ninguna ponencia política importante para los ciudadanos dominicanos o para los ciudadanos norteamericanos. No hay una ponencia política en ninguno de los partidos dominicanos aquí en el país. Ni tampoco hay una ponencia política que tenga como centro a los ciudadanos en la ciudad de Nueva York. Ni los candidatos del Partido Demócrata, ni los candidatos del ni el candidato del Partido Republicano, que hasta ahora hay uno, son capaces de colocar en el centro de su ponencia política la vida de 300 millones de personas que viven en los Estados Unidos, ni tampoco aquí la vida de 10 millones de dominicanos que viven en la República Dominicana, más el millón y tanto que vive fuera del país. Eso no está en el debate político. Lo que está es la manipulación. Los que están allá y aquí es manipulando a la sociedad y manipulando a los ciudadanos con encuestas. Las encuestas, que deberían ser estudios para buscar datos, se convierten tanto aquí como allá en instrumentos de opinión pública, en propaganda política. PLD, Leonel 69 y Gonzalo Castillo 12.
PRM, Abinader 75, Hipólito Mejía 14. Eso les resuelve a ustedes los problemas de la carestía de los servicios del consulado en Nueva York. Solo hacemos una pregunta. Con esos datos de esas encuestas, ustedes resuelven los problemas que tienen en la ciudad de Nueva York. Preguntamos. ¿Acaso se resuelve eso? ¿Hay alguna solución para los problemas que ustedes tienen para votar, para empadronarse, para participar en todos los procesos electorales que se producen en la República Dominicana? ¿Qué oculta todo esto? La Torre de Babel que ha montado el PLD para el 6 de octubre, cuando se celebrarán las primarias. Ya el señor Carlos Amarante Barret está aprobando lo que es el uso de los recursos públicos contra un contrario. Acaba de decir que no va a participar en las primarias el doctor Carlos Amarante Barret. Renuncia a la precandidatura presidencial. Y hace la pregunta el periódico El Día, ¿quién será el próximo? Señores, la política es para servir. La política es para representar al ciudadano y a la sociedad en sus demandas, en sus necesidades más complejas. Y la necesidad más compleja, le he dicho más de una vez a todos ustedes, la necesidad más compleja que tiene un ser humano es vivir. Y la política es la encargada de darle la respuesta a la vida. Y el político que no está dispuesto a eso, que deje la política. Que deje la política. Miren cómo los partidos, con relación a las decisiones que están tomando los organismos de control electoral, cómo están buscando sus propios beneficios, sus propios problemas, resolverlos. El PLD pide un plazo para poder aplicar la ley de partidos en el tema de las primarias internas y la ley electoral. Y yo pregunto, un partido que no es capaz de administrarse él, ¿está en capacidad de administrar la República? Señores, las organizaciones, y les he dicho a ustedes, y les reitero, la Fundación Juan Pablo Duarte acaba de inaugurar un centro comunitario en Nueva York. Y no quisiera cansarme de reiterarle lo mismo. Ojalá ustedes pudieran ponerse de acuerdo para que ese centro comunitario sea, como les decía la semana pasada, el cuartel general del dominicano en Nueva York. Que desde allí se tracen todas las pautas para los reclamos, para las demandas sociales, demandas culturales, demandas económicas, demandas legales, demandas migratorias que ustedes tienen, que todos los problemas que ustedes tienen, las demandas al consulado de que se ocupe de ustedes. Me sentí bien con ver al cónsul general de México reclamando a la autoridad de Nueva York que los contratadores de personas, los contratadores de obreros, le eduquen a sus obreros sobre los derechos que ellos tienen, los derechos laborales de ellos. ¿Dónde está el consulado dominicano haciendo lo que está haciendo el consulado de México con los obreros mexicanos en Nueva York? Pidiéndole a los empresarios que están contratando mexicanos a que le indiquen cuáles son sus derechos a esos obreros contratados. Eso lo hace el cónsul dominicano en Nueva York. Eso lo hace. Cuando ustedes inician, cuando las organizaciones en Nueva York comienzan a trabajar y a demandar nuevas reglas de carga pública,
cuando ustedes están haciendo eso, ojalá lo pudieran hacer, no solo en los tribunales, no solo en los tribunales, que eso se haga en las calles, que se sienta que ese maltrato del Estado a sus ciudadanos, ese corte, ese recorte a las prestaciones sociales que está obligado todo Estado, no se haga, porque eso lastra la economía de la familia. Y además, que ese dinero, que esas ayudas, que esos derechos sociales no son un premio, no son un regalo, no son una moneda, no son una limosna. Es el resultado de toda la riqueza que ustedes crean a través de su trabajo en Nueva York. Entiéndanlo así y reclámenlo así. Eso no es una prebenda, eso no es una asistencia, ese es un derecho a vivir que ustedes tienen y que la política debe garantizárselo. Cortar la carga pública, chantajear a la gente con la carga pública, es lo mismo que están haciendo en las escuelas públicas de Nueva York, con la enseñanza de inglés y la enseñanza de matemática. Lo mismo. ¿Por qué en lugar de estar cortando ayudas, de estar cortando prestaciones, no se atiende la mejor manera que tiene el ser humano de crear talento, que es a partir de la educación? La inteligencia de cualquier ser humano está en función del lenguaje. Para aprender matemáticas hay que saber lenguaje, porque la inteligencia es dialógica. La inteligencia se forma a partir del lenguaje. Y si usted no sabe inglés, no sabe español, no sabe matemática, ni sabe física, ni sabe química, ni sabe ninguna ciencia. Porque el primer conocimiento, el primer aprendizaje es el lenguaje. ¿Por qué en lugar de estar queriendo quitarle formas de vivir a la familia con la carga pública, no se ocupan de formar y de quitar la discriminación de estudiantes que van a escuelas públicas con una educación precaria? Quieren que siempre sigan siendo pobres, porque el que tiene poca educación no tiene forma, a menos que no sea que salte a los vicios o salte a un deporte o que vaya al crimen, tiene posibilidades de ascender económicamente en la estructura social que tienen los Estados Unidos. Señores, nosotros no podemos seguir jugando con un país desde la política. Todas estas trampas que la política está haciendo, como la demolición, por ejemplo, de edificios de vivienda pública en Nueva York, buscando especular con el suelo y con la vivienda en los Estados Unidos, debe ser una alarma para todo ciudadano de la ciudad de Nueva York. No permitirle a ningún alcalde ni a ningún concejal que juegue la ruleta, que juegue a un casino, que vaya y juegue póker con la vivienda del ciudadano en Nueva York. Porque hoy lo más preciado para cualquier familia es la vivienda. Y cualquier relajo de un alcalde, cualquier relajo de un concejal, debe servir de alarma cuando se trata de tocar la vivienda, ya sea por rezonificación, para uso de suelo, para lo que fuera. Estén atentos, que la política está obligada a darle solución a sus vidas. Los políticos no le hacen un favor, ustedes son los que lo colocan en esos cargos. Son ustedes quienes lo colocan en esos cargos. Y no deben permitir que ni con la Metrocar, como se está especulando con eso, que ni siquiera los alcances de la Metrocar para abordar los trenes, para abordar el metro, le quite a ustedes derechos. Porque esa Metrocar son ustedes que la financian con los impuestos que pagan, con el trabajo que hacen. Eso no es un regalo de Blasio, no es un regalo de un concejal,
Es un derecho que ustedes tienen, un derecho económico, un derecho social a disponer de una Metrocar. Eso no es un favor, y entiéndalo así. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Que estamos presos de una política inservible, una política que no da respuesta a nuestras necesidades básicas, ni aquí ni allá. Pero ustedes tienen poderes públicos independientes. Ustedes tienen dónde acudir. Todas esas leyes que les favorecen, desde ese centro comunitario de la Fundación Juan Pablo Duarte, deben ustedes tener ahí los facilitadores para que hagan la pedagogía política, la pedagogía social, la pedagogía cultural de todos sus derechos, de todos esos bienes que ustedes por ignorancia no llegan a conocer. Muchos bienes amparados en leyes, en resoluciones en los Estados Unidos, ustedes no llegan a conocerla por la falta de los puentes, de los intermediarios, de la interlocución social, cultural que le ofrece, la posibilidad que le ofrece el centro comunitario de la Fundación Juan Pablo Duarte. Usen eso para su bien. Usen ese centro para su bien. Usen ese centro, el centro comunitario de la Fundación Juan Pablo Duarte, para su redención social, para su redención cultural, para su redención cívica y también para su redención económica. Me dice Dani que ya mi tiempo se terminó de esta conversación. Lamento tener que separarme de ustedes en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 1 de agosto del año 2019. Nos veremos el próximo domingo, si Dios lo permite.